Cuando pensamos en atletas famosos, los imaginamos en la cima. Estadios llenos coreando su nombre, millones de dólares en contratos, entrevistas, portadas de revistas, lujos, casas de ensueño, autos de colección. Los vemos como invencibles, como personas destinadas a tenerlo todo para siempre. Pero detrás de esa luz brillante, hay sombras que casi nunca se cuentan, porque así como la fama eleva, también puede destruir. Y la historia está llena de atletas que lo tuvieron todo, y, después de la gloria, lo perdieron absolutamente todo. El deporte es un escenario cruel. A los 20 años puedes estar en la cima del mundo, y a los 35 ya eres historia. La carrera de un deportista es corta, y el dinero, la fama y la atención llegan demasiado rápido. Muchos atletas no están preparados para manejarlo. Crecen en la pobreza, sueñan con ser grandes, y de repente lo logran. Contratos millonarios, patrocinadores, aplausos. Pero nadie les enseña a cuidar esa riqueza, a administrar esa fama, a pensar en el día después. Y así, los mismos que fueron dioses en la cancha, en el ring o en la pista, terminan olvidados, quebrados, enfermos o hundidos en adicciones. Pensemos en el boxeo, por ejemplo. El boxeo ha dado algunas de las historias más trágicas de gloria y caída. Mike Tyson, el hombre que a los 20 años se convirtió en campeón mundial de pesos pesados, llegó a ganar más de $400 millones en su carrera. Tenía mansiones, autos, tigres como mascotas. Era la definición del exceso. Pero a la par llegaron los problemas. Divorcios, demandas, adicciones, malas inversiones y un séquito de personas que solo lo rodeaban por interés. En 2003 se declaró en bancarrota. Pasó de ser el boxeador más temido del mundo a no tener dinero ni para mantener sus propiedades. Aunque después logró recuperarse en parte, su historia es un espejo brutal de lo rápido que la fama puede evaporarse. En el fútbol también abundan ejemplos. Adriano Leite Ribeiro, el emperador brasileño, era considerado el heredero natural de Ronaldo Nazario. Tenía potencia, talento, goles, contratos millonarios. Pero la muerte de su padre lo sumió en la depresión. Buscó refugio en el alcohol y en las fiestas, empezó a faltar a entrenamientos y perdió el rumbo. De ser estrella en el Inter de Milán, pasó a ser noticia por sus excesos. Hoy vive alejado de la élite, con una fortuna dilapidada y una carrera que terminó mucho antes de lo que prometía. El baloncesto también tiene sus caídas. Allen Iverson, una de las mayores estrellas de la NBA, firmó contratos multimillonarios con los Philadelphia 76ers y con marcas como Reebok. Era el ídolo de millones, el hombre que llevó el estilo callejero a la NBA. Pero los lujos desmedidos, los divorcios, los gastos sin control y las malas decisiones financieras lo dejaron al borde de la quiebra. Se calcula que llegó a perder más de $200 millones. La liga y su marca lo ayudaron a estabilizarse con fondos de confianza, pero su caso muestra cómo ni siquiera los más talentosos están a salvo de la ruina. ¿Y qué decir del béisbol? En Latinoamérica, miles de jóvenes sueñan con llegar a las grandes ligas. Algunos lo logran y reciben contratos millonarios, pero muchos terminan igual de rápido en la ruina. El caso de José Canseco, cubano-estadounidense, es ilustrativo. Fue estrella en los 80 y 90, ganó títulos, fue famoso y rico. Pero los escándalos de dopaje, las malas inversiones y los gastos excesivos lo llevaron a perder casi todo. Terminó peleando en eventos menores y participando en reality shows para sobrevivir. El atletismo también tiene historias amargas. Marion Jones, la velocista estadounidense que brilló en Sydney 2000 con 5 medallas olímpicas, pasó de ser heroína nacional a prisionera. El dopaje la despojó de sus medallas, perdió todos sus contratos y pasó 6 meses en la cárcel por mentir bajo juramento. De multimillonaria e ídolo global, terminó sin nada, cargando con la vergüenza pública. Las artes marciales mixtas y la lucha tampoco se quedan atrás. Ronda Rousey, aunque no perdió todo económicamente, es ejemplo de cómo la fama repentina puede desmoronarse.
Pasó de ser invencible en UFC a caer derrotada brutalmente. Su imagen se desplomó, perdió contratos y pasó por una crisis emocional profunda. Otros luchadores menos afortunados han terminado en la ruina absoluta, atrapados por lesiones y adicciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tantos atletas que lo tienen todo terminan perdiéndolo? Hay varias razones. La primera es la falta de educación financiera. Muchos vienen de familias pobres, sin experiencia en manejar dinero, y de repente se ven con millones en las manos. Compran autos, casas, joyas, rodeados de amigos y familiares que dependen de ellos. Creen que ese dinero nunca se acabará, pero la carrera deportiva es corta, y cuando los ingresos se detienen, los gastos continúan. La segunda razón son las malas compañías. Representantes deshonestos, asesores corruptos, amistades interesadas. Hay miles de historias de atletas engañados con inversiones falsas, con contratos abusivos, con socios que desaparecieron con su dinero. La tercera razón son las adicciones. La presión de la fama, las lesiones, la soledad después del retiro llevan a muchos al alcohol, a las drogas, al juego. Lo que comienza como distracción termina como cadena. Y poco a poco, no solo pierden dinero, pierden salud, pierden reputación, pierden todo. Y está la cuarta razón, el retiro. A diferencia de otras profesiones, un deportista tiene una carrera muy corta. La mayoría se retira antes de los 35. Eso significa que, a una edad en la que otros apenas están alcanzando estabilidad, ellos ya pasaron su auge. Y si no se prepararon para esa segunda etapa de la vida, se quedan vacíos, sin dinero, sin propósito, sin saber qué hacer. Pero también hay algo más, la falta de redención. Muchos atletas, después de caer, no encuentran cómo levantarse. Sus nombres quedan manchados. Las marcas los olvidan. Los clubes no los contratan. Pasan del centro de los reflectores al olvido en cuestión de meses. Y ese golpe emocional es tan duro como el financiero. Sin embargo, no todo es tragedia. Algunos logran levantarse. Mike Tyson, por ejemplo, encontró una segunda vida como conferencista, empresario del cannabis y figura mediática. Ronaldinho, aunque pasó por problemas legales y financieros, sigue generando ingresos con su imagen y partidos de exhibición. Allen Iverson tiene un fondo vitalicio con Reebok que le garantiza estabilidad. Pero estos son los menos. La mayoría no logra recuperarse. Lo curioso es que estas historias no solo son advertencias para otros atletas, también son lecciones para todos nosotros. Nos muestran que el dinero fácil, la fama repentina, los lujos desmedidos pueden desvanecerse en un instante. Nos recuerdan que lo importante no es cuánto ganas, sino cuánto sabes cuidar. Que la verdadera riqueza no está en los contratos ni en las medallas, sino en la disciplina, la visión y la preparación para el futuro. Porque escúchame bien, la gloria deportiva es efímera. Hoy puedes ser ídolo mundial y mañana un nombre olvidado. Los aplausos no duran, los contratos se acaban, el cuerpo envejece. Lo único que permanece es lo que construiste dentro de ti, tu carácter, tus decisiones, tu capacidad de reinventarte. Así que la próxima vez que veas a un atleta levantar un trofeo, recuerda estas historias. Recuerda que detrás de la sonrisa puede haber dolor, que detrás de la fortuna puede haber vacío, que detrás de la gloria puede estar la ruina. Y recuerda también que el verdadero triunfo no está en cuánto dinero acumulas, sino en cómo lo administras y en cómo preparas tu vida más allá del deporte. Porque al final, la pregunta no es cuántos atletas perdieron todo después de la fama, sino cuántos supieron transformar la caída en una nueva oportunidad. Esa es la diferencia entre los que desaparecen y los que, aún después de perderlo todo, encuentran la manera de seguir en pie.